Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el Evangelio de hoy describe la desgarradora experiencia de María y José cuando estaban seguros de que habían perdido a Jesús. Él se apartó lejos del círculo de la familia, sin informar a sus padres, y salió solo y se dirigió al templo. Incluso María y José no se escaparon a las tensiones, ansiedades y preocupaciones y altibajos normales de la vida familiar. Su alegría en la búsqueda de Jesús fue opacada por sus afiladas palabras. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Era difícil para ellos darse cuenta de que estaba creciendo, reafirmándose de inmediato fuera de su círculo familiar. Todos los padres se pueden identificar fácilmente con este suceso, porque suena tan cierto en nuestra época con su brecha generacional, cultura adolescente y falta de comunicación. Esto viene de demostrar que la vida familiar es un trabajo de tiempo completo y difícil para todos. Viviendo juntos, tocando hombros uno con el otro, exige amor, lealtad, respeto, reverencia, aplicación y generosidad. Nadie ha evaluado el valor del hogar así. Hogar es un mundo de lucha dejado fuera, un mundo de amor enclaustrado. Hogar es un lugar donde lo pequeño es grande y lo grande es pequeño. Hogar es el reino del Padre, el mundo de la Madre y el paraíso del niño. Hogar es el lugar donde nos quejamos la mayoría y se nos trata mejor. Hogar es el centro de nuestro afecto, donde los mejores deseos de nuestro corazón se tejen. Hogar es el lugar donde nuestros estómagos tienen 3 platos de comidas al día y nuestros corazones miles. Pocos nacen para hacer la gran obra del mundo, pero el trabajo que todos pueden hacer es formar un hogar pequeño, un círculo más brillante y mejor. Un hogar feliz no está hecho de ladrillos y mortero ni lujosas alfombras, pero en que tiene sus fundamentos en Cristo, que es amor. La familia de Nazaret era la familia ideal, porque debido a la presencia de Jesús allí. Lo mismo puede ser verdad en nuestra familia. Dios puede hacerla un canal de gracia si gastamos tiempo en oración familiar. Si la oración no ha sido parte del tejido de la vida en el hogar, en el año nuevo es el momento ideal
para empezar de nuevo. La familia iglesia doméstica es la menudo en primer lugar donde uno experimenta y se forma en la fe. Si su iglesia doméstica no funciona en casa, no la exporte. Más gente se gana o se pierde en el hogar que en la iglesia. El hogar es el mayor testigo de Cristo o en peor. Y si así ingresa en año nuevo, decidido mejorar la calidad de su vida familiar, usted habrá tomado algo valioso de la reciente celebración del nacimiento de Jesucristo. Hoy la Sagrada Familia en Nazaret es puesta delante de nosotros como modelo y como fuente de inspiración. Si seguimos sus pasos, comenzaremos a percibir el misterio de la santidad en el corazón de nuestras vidas y especialmente en el centro de nuestras familias. Amén.